Hola emprendedores, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a responder una duda de un usuario que ha visto un video de cómo obtener una lista de usuarios. Aquí podemos ver el video. Ok, y entonces él está preguntando una derivación de ese video o una duda que le surge al ver cómo obtener esta lista de usuarios. Él pregunta cómo se puede otorgar o quitar permisos por medio de apps script. Ok, entonces en atención a este usuario, aunque ya le dimos una respuesta, vamos a hacer un ejercicio para tal efecto. Entonces, usando el mismo archivo en donde nosotros obtuvimos el total de personas que tienen acceso a ese archivo, inclusive listamos eh, la cantidad de correos o de personas que tienen acceso a ese archivo. Bueno, ahora vamos a hacer un, una variante que sería cómo administrar estos permisos, ¿no? Entonces esto es útil cuando tengo una cantidad, por ejemplo, de editores, que son bastantes, y entonces quiero quitar los permisos de cada uno de ellos y no quiero estar revisando en compartir y estar viendo quién tiene permisos de editor y quitándolos uno por uno. ¿Ok? Pero para hacerlo un poco más interesante, vamos a todavía, y para que el código sea más rico, ustedes pueden después quitarle esa parte, vamos a quitar permisos solo a los que están en true, en verdadero, que son los que están marcados aquí en quitar permisos. Entonces hemos dispuesto una columna para quitar permisos. Yo puedo aquí decir si se quitan o no los permisos, de qué correo van a quitar los permisos, el tipo de permiso que tiene, el estatus actual de ese permiso. ¿Ok? Entonces, para hacerlo solamente, como dije, más interesante, vamos solamente a quitar tres permisos. Obviamente, esta es una cuenta que sí es verdadera, los demás son correos ficticios, ¿ok? Pero con una cuenta verdadera nos falta. Aquí podemos ver que un tal ofimático para emprendedores tiene acceso a mi archivo o lo está viendo en este momento, ¿ok? ¿Cómo sabemos que tiene permisos de edición? Bueno, pues vamos a revisar el acceso que tiene ofimática y si él puede escribir, entonces es obvio que tiene permisos de edición. Entonces vamos a quitarle esos permisos a él y a otros dos ficticios. Hemos dispuesto un menú personalizado. Este menú personalizado, si ustedes quieren saber cómo se elabora, tengo un menú disponible para ello que pueden ver a detalle. Entonces no vamos a explicar esto porque ya tenemos un video para este caso. Entonces damos clic en la opción de permisos. Vamos a quitar los editores. Como dijimos, lo ideal sería que fueran todos los que son editores, quitarlos en un bucle que recorra todo, pero para hacerlo más interesante vamos a quitar solo los que están marcados en la casilla. Entonces ejecutamos código, se ejecuta la secuencia de comandos, ya dice que ya removió el estatus de ofimática y dice editores eliminados exitosamente. Da clic en aceptar y entonces estos tres que le dijimos aquí que le quite los permisos que están autorizados, entonces ya los removieron. ¿Cómo sabemos que efectivamente le quitamos los permisos a Ofimática para Emprendedores? Pues hay que revisar su cuenta y miren ustedes cómo aquí dice que el acceso ya ha caducado. ¿Sí? Entonces aquí nos dice que volvamos a cargar y entonces el archivo empieza a cargar de nuevo y en teoría ya no nos debe de permitir pues hacer ninguna modificación porque aquí dice que el permiso de edición ya nos fue removido y efectivamente una señal que ya fue removido es que aquí me aparece solo lectura. Entonces si yo quiero suprimir eso o si yo quiero escribir otra cosa, vemos que ya no puedo hacer nada. Entonces me han quitado los permisos, ¿verdad? Me han removido los permisos de editor en este caso, ¿ok? Entonces efectivamente el código está haciendo su trabajo. Ahora vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a decirle que a este que se le removieron los permisos le vamos a dar los permisos. Entonces clic, la opción agregar editor, se ejecuta la secuencia de comandos y aquí nos manda un mensaje, dice el,
el editor ofimática para emprendedores fue agregado exitosamente. Damos clic en aceptar y aquí su estatus cambia a normal. Vamos a revisar nuevamente la cuenta de Ofimática para ver si ya tiene los permisos de edición. Entonces puedo esperar a que me aparezca el mensaje o puedo recargar, que ya sabemos que de todas maneras tengo que recargar. Entonces aquí ya se está cargando el archivo y entonces vemos como ya no dice solo lectura. Entonces si yo tengo permisos de edición, debería de poder quitar ese texto. Lo quito y aquí le ponemos otro y efectivamente entonces ya tengo permisos de edición nuevamente. ¿Por qué? Porque mi estatus aquí dice que ya está normal. Ok, entonces estamos viendo que efectivamente esta forma de quitar y otorgar permisos con Google Apps Script está haciendo su trabajo. ¿Cómo logramos esto? Bueno, pues vamos a código. Ok, entonces lo primero, ya saben, tenemos una función onOpen que nos sirve para crear un menú personalizado. Como ya lo hemos dicho, ya tenemos un video especial para explicar la creación de menús. Entonces nos vamos a saltar este paso para irnos directo. Este menú lo que nos enseña es dos opciones: agregar editor y quitar editores, que es lo que tenemos aquí. Agregar editor y quitar editores. Y cada uno ejecuta. El primero para agregar, dar permiso de editor, que es este que vamos a ver ahorita, y el otro quitar permisos de editor, que es el que tenemos aquí abajo. Entonces vamos a la primer script, primera función. Declaramos dos variables, una variable IU o interfaz de usuario, en donde llamamos precisamente a la interfaz del usuario, que es lo que se nos presenta en pantalla, y luego declaramos una variable archivo de esta forma. Y de una forma muy simplista, yo la digo aquí archivo, utilizo el método agregar editor y le tengo que pasar con un string, una cadena de texto, cuál es el correo de esa persona que yo quiero agregar como editor. Y así de simple se me agrega el editor. Ok, entonces aquí por cuestión de practicidad simplemente le cambiamos el estatus de removido a normal y luego mandamos mediante la interfaz de usuario una alerta que dice: el editor Ofimática para emprendedores fue agregado exitosamente, que es lo que nosotros vimos en pantalla hace rato. Y para quitar el permiso de editor, que fue el primer script que corrimos, este fue el segundo, ¿verdad? Declaramos nuevamente, en este caso, tres variables: una variable archivo, una variable hoja y una variable rango. Ok, entonces hacemos referencia a nuestro archivo actual de esta manera, por eso el método es getActive, y nuestra hoja, que es nuestra hoja de interés, es la hoja que tiene el nombre hoja 3 y nosotros lo podemos ver aquí, hoja 3. Ok, y luego nosotros determinamos en qué rango tenemos nosotros las casillas de verificación. Entonces sería de aquí a aquí, de E2 a E10, y es precisamente lo que nosotros determinamos. Y le decimos que nos dé los valores con el método getValues. Y luego le pasamos un logger log únicamente para ver cómo obtenemos esos datos matriciales, porque los que somos bastante todavía inexpertos en esto de matrices a veces nos llegamos a confundir, y siempre es bueno, ya los que son expertos en manejo de matrices no tendrán problema con esto, pero yo recomiendo, recuerden que este es un canal para principiantes, yo recomiendo siempre aplicar loggers para ver cómo vienen nuestros datos. Ok, entonces estos valores que están en este rango, le vamos a pasar un bucle for each, en donde mediante una función anónima vamos a recorrer cada valor, cada celda, y vamos a hacer una iteración o lo vamos a iterar para obtener o realizar cierta operación.
En este caso yo primero hice aquí un ejemplo para ver qué es lo que me estaba dando, ¿no? Entonces, inclusive vamos a ver, comentamos ese y a este le quitamos los comentarios. Y entonces vamos a correr, quitar permisos de editor, que sería este. Y entonces nos va a regresar un logger log con los que tienen nuestro correo de interés, que deberían de ser 3, 1, 2, 3. Y vamos a ver qué nos da, ¿ok? Esos son ejercicios que nos permiten ir conociendo si estamos haciendo bien el trabajo. Ok, entonces aquí nos da toda la cadena que tiene falso, verdadero, etcétera, ¿no? Entonces, aquí nos dice que en F3 tenemos el correo ofimática para emprendedores, en F6 y en F9. Vamos a ver si es cierto. En F3, en F6 y en F9, efectivamente. Sí, entonces ya con esto nosotros tenemos certeza de que cuando hagamos nosotros recorrido nuestro bucle, los datos que nosotros estamos obteniendo, los estamos obteniendo bien. ¿Ok? Entonces, por cierto, aquí me falta un espacio para que no se empalme. Ok, entonces nuevamente ya podemos volver a comentar esto. Y entonces ya con esa certeza ya puedo yo hacer o tener confianza de que mi bucle va a funcionar. Entonces este bucle empieza obviamente aquí con el for each, pero atiende a una condición que es esta: if. Si la celda que tiene el texto, ¿verdad?, en esa casilla es igual a true. ¿Por qué es igual a true? Porque aquí está en verdadero. Entonces me va a verificar solamente todos los que estén en true o en verdadero. Y entonces, si cumple esta condición, entonces aquí le vamos a pasar, le vamos a decir del archivo, remuéveme, de ese archivo remuéveme el editor que tenga este correo. Recuerden que los correos están en la columna F, ¿sí? Entonces lo que va a hacer es remuéveme el correo que está en F, ahí, y ese es el que me va a empezar a remover. Sí, entonces aquí lo que estoy obteniendo es prácticamente con esto: hoja get range F3 get value. Estoy obteniendo el valor que está en esa celda. Entonces sería, en este caso, ofimática para emprendedores para el primer caso. Sí, entonces recuérdense que ya hicimos un ejemplo y aquí ya lo vimos. Estos son los que me va a estar dando. Y esos son los correos que va a remover. ¿Sí? Les va a quitar su derecho de editor. Y entonces, ya nada más como complemento, le estamos diciendo en la hoja, en el rango H3, en este caso, para mi primer caso, ponle el valor, establece el valor de permiso removido. Entonces, es cuando se le va quitando el permiso. Aquí no lo tiene porque recordemos que ya se lo otorgamos en el ejercicio. ¿Ok? Y finalmente, establéceme una alerta que diga editores eliminados exitosamente. Entonces, después de que haya eliminado todos los editores, pues entonces lo que va a hacer es mandarme esa alerta, y con eso prácticamente estaría terminando todo el ciclo y toda la tarea del script, del código. Y esta es una forma bastante sencilla, es un ejemplo sencillo de cómo nosotros podemos administrar los permisos de un archivo cuando tenemos mucha cantidad de gente, y entonces esa tarea de ir al botón compartir y estar revisando uno por uno,
Entonces yo aquí le puedo decir quítame todos los editores o quítame todos los que tengan permiso de visualización, de visor nada más, y entonces pues yo puedo quitarlos de un solo tajo en lugar de estar yendo uno por uno. Pues bien, esto sería todo. Los invito a que se suscriban a mi canal, que activen la campanita de notificaciones y que compartan este video con más personas. Sin más, nos vemos en una próxima ocasión.